Este conjunto de entidades nosológicas tienen cierta frecuencia, sobre todo en el ámbito quirúrgico, cuando son patologías, muchas de ellas selectivas, y en otros casos son patologías de emergencia. Tienen su historia, ¿no? La historia de la medicina. El padre Hipócrates ya en su época diagnosticaba y trataba estas patologías, sobre todo las patologías vasculares, como son las hemorroides. Fíjense, 1700 años antes de Cristo ya los egipcios, ¿no?, trataban las patologías hemorroidales, Hipócrates, como ya les mencioné, igualmente, y posteriormente viene ya la época del Renacimiento, en el cual Galeno le da mucha importancia a la cirugía, al tratamiento quirúrgico. Un tratamiento quirúrgico en esa oportunidad se indicaba sobre todo cuando el dolor era insoportable por la persona que lo padecía, ¿no? Entonces, luego también cuando había alguna complicación, cuando se gangrenaba, porque padecía, procedía a la cirugía. En el siglo XVIII aparecieron estos cirujanos que le dieron mucha preponderancia al aspecto anatómico. Adelante. Entonces, la anatomía de la región, como siempre, en cualquier entidad quirúrgica, siempre juega un papel fundamental, un papel importante. El cirujano que no conoce anatomía, pues está perdido, ¿no? Entonces hay la necesidad, de todas maneras, de ver ese aspecto, sobre todo para evitar complicaciones. Acá sucede en la era de la historia de la cirugía, una etapa, un periodo de 1500 a 1850 en el cual se estanca todo. La ciencia, pasa a un segundo plano, ¿no? Y sobre todo la parte quirúrgica, la cirugía, pasa a ser preponderancia de los peluqueros, ¿no? Entonces, en realidad son creencias, ¿no?, en el mundo de esa época, en el cual pues la cirugía no tiene mucho apogeo, hasta el Renacimiento, ¿no?, en el cual ya los franceses sobre todo comienzan a tratar y a diagnosticar estas patologías como Petit, Brody, Cooper. ¿Ya? Entonces, hasta la actualidad, en el siglo XX, siglo XXI ya aparece Ferguson y Milligan y Morgan, quienes sus técnicas operatorias de la patología hemorroidal y también patología anal han perpetuado hasta la actualidad, sobre todo la de Milligan y Morgan, cuya técnica todavía se utiliza dando buenos resultados, por supuesto con la ayuda de la tecnología moderna, ¿no? Entonces, como ven, es una patología que data de muchos años atrás. En conclusión, las patologías benignas, no tumorales, anorrectales, las vamos a clasificar en 5 grupos. Los grupos vasculares, donde está la cabeza, la patología hemorroidal, los inflamatorios o infecciosos, donde vamos a tener las fístulas y los abscesos, las ulceraciones, estas patologías llamadas fisuras, ¿no?, que también son de cierta frecuencia, las tumoraciones benignas, que prácticamente se reducen a lo que es prolapsos o distopias rectales o prosidencias, ¿no? Y finalmente el traumatismo de la víscera rectal, ¿no?, que últimamente en los años 90 hacia la actualidad se viene haciendo más frecuente. La patología maligna del cáncer ya fue tratada o será tratada en otra teoría. Entonces, de todas las patologías benignas de la zona anorrectal, la más frecuente es la hemorroides. Eso es lo más frecuente que hay. Le sigue las fisuras, los abscesos y finalmente las fístulas. Entre estas 4 patologías constituyen el 85% de todas las patologías anorrectales benignas. También, como ustedes saben, a nivel del tubo digestivo hay entidades patológicas que sangran, ¿no es cierto?, produciendo la hemorragia digestiva. Esta puede ser alta o baja. De las bajas
de las bajas, hemorragia digestiva baja, el 10% lo constituyen estas patologías anorrectales. Acá está parte de la anatomía de la región, de la zona, tanto para el varón como para el sexo femenino, y observan pues, estas imágenes ya son familiares para ustedes, ¿no? En el caso del varón, miren, el recto, que es la parte terminal del tubo digestivo, se relaciona básicamente con estructuras genitales masculinas internas, como es la próstata, las vesículas seminales, ¿okay? Y también parte pues, de la cara posterior de la vejiga. En cambio, en el caso de las damas, en el caso del sexo femenino, el recto se relaciona directamente con el órgano matriz, o sea, con el útero, con sus anexos, las trompas y los ovarios. Estas relaciones son importantes conocerlas, ya que cuando uno maneja quirúrgicamente la víscera rectal puede pues, producir algunas lesiones, ¿no? A ese nivel. Pero específicamente hablando del recto, diremos pues que esta víscera es la continuidad del tubo digestivo bajo, o sea, del colon sigmoides, continúa el recto, y se inicia a nivel de este ángulo. Hay una angulación recto-sigmoidea. Esa angulación recto-sigmoidea se encuentra a nivel de la tercera vértebra sacra. De ahí hacia abajo hasta el margen del ano, todo esto se denomina recto. Mide aproximadamente 15 a 18 centímetros. Y en su constitución, ustedes observan la mucosa, luego le viene la submucosa, la capa muscular y finalmente la serosa. Parte de esa serosa es revestida, sobre todo el tercio superior, por peritoneo, que recae, pues el peritoneo abdominal que cae hacia la cavidad pélvica recubre el tercio proximal del recto. En cambio, los 2 tercios distales no, son extraperitoneales. ¿Okay? Ahora, características de esta víscera importantes, sobre todo para conocer la patología anorrectal, es la presencia, pues, en los últimos 5 centímetros de esta zona que se le denomina canal anal o región anal, canal anal. Estos 5 últimos centímetros se caracterizan por tener doble revestimiento, el revestimiento mucoso y el revestimiento cutáneo. ¿Ven? Además de eso, el revestimiento mucoso presenta estos repliegues que ven acá, que son las llamadas columnas de Morgani, ¿ya? Y las columnas de Morgani, entre ellas, presentan estos espacios llamados criptas, las criptas de Morgani, no las criptas de Morgani. Y es importante conocer esto porque ahí, justamente en las criptas, es donde se originan los abscesos perianales, o también pueden originarse las fisuras y las fístulas. Y ya vamos a ver por qué. Además de eso, este revestimiento interno, el canal anal presenta estos acúmulos, estos paquetes vasculares, que les vamos a denominar paquete hemorroidal, que básicamente está constituido por vénulas y pequeñas arteriolas, ¿no? Así como también sustentado por fibra muscular estriada. Entonces acá tenemos el paquete hemorroidal o plexo hemorroidal, plexo venoso hemorroidal interno y el externo. ¿Ven? Acá está el externo, ya cerca del margen del ano. En cambio el otro está en la parte superior del canal anal. Son características porque estos paquetes vasculares son los que cuando se inflaman, se infectan, entonces originan las patologías hemorroidales o abscedadas, ¿no? Por fuera vamos a tener también el revestimiento muscular, que cumple un papel muy importante en esta parte del tubo digestivo. Este revestimiento muscular presenta una primera capa interna, que es la continuidad de la pared del colon sigmoides, fibras circulares internas y longitudinales externas, que van a terminar a nivel del margen del ano y que están constituidas por tejido muscular liso, o sea, involuntario. Por fuera tenemos más bien otra capa muscular importante, mucho más gruesa, que también es fibra muscular, pero en este caso es estriada, o sea, voluntaria. ¿Y qué es la proyección de este gran músculo que ustedes ven acá? Que también se le llama diafragma pelviano o elevador del ano, el famoso músculo elevador del ano. Le brinda pues al canal anal esta capa importante
que va a denominarse esfínter anal voluntario o externo. Mientras que el anterior, el que viene proyectándose de la pared del colon sigmoides, esfínter involuntario o esfínter anal interno. ¿Okay? Entonces, básicamente esos dos capas musculares son muy importantes porque depende de estas capas musculares una patología que se llama la continencia rectal. En algunas de las entidades patológicas que vamos a revisar, vamos a ver incontinencia, que por ejemplo en el prolapso, cuando esta víscera se sale, ¿no?, en forma parcial o en forma total, entonces pues hay alteración de la fisiología de estas capas musculares. Por eso entonces es importante conocer esta parte del recto que se denomina canal anal. Lo mismo acá, igual, el recto en el caso del varón y su relación con la próstata. Acá tienen ustedes el canal anal en la parte distal y acá el recto, que también presenta algunas válvulas esfinterianas, ¿no?, como por ejemplo estos repliegues, que son las válvulas de Houston o válvulas rectales. Esto se ve en anatomía en el cadáver, ustedes lo han disecado probablemente. Entonces, estas válvulas son parte del sistema esfinteriano que presenta todo el recto, ¿no? Son válvulas rectales, ¿okay?, que son repliegues básicamente mucosos. Ahí tienen una vista más ampliada los esfínteres rectales, el voluntario por fuera, el involuntario por dentro, y los paquetes hemorroidales o plexo venoso hemorroidal. Lo mismo. En cuanto a la irrigación, la víscera rectal es ricamente vascularizada. Como ustedes saben, existen 3 arterias hemorroidales o rectales, también llamadas así. La rectal superior, que sale de la arteria mesentérica inferior, que está acá, que sale de la aorta. Luego tenemos la rectal media o hemorroidal media, que sale de esta rama que ingresa a la pelvis, que se llama arteria hipogástrica o ilíaca interna. Y finalmente la hemorroidal inferior, que la tienen aquí, que exclusivamente va a irrigar el canal anal. Esa hemorroidal inferior o rectal inferior es una rama de la pudenda, de la arteria pudenda interna. Además de estas 3 grandes arterias, hemorroidales o rectales, tenemos una más que complementa la irrigación de esta víscera. Esta arteria que nace de la aorta, justo cerca de su división, y desciende por la cara posterior del recto, se llama arteria sacra media, que también irriga sobre todo la cara posterior del recto. En cuanto al drenaje venoso, también tenemos las venas hemorroidales, haciendo la salvedad siguiente: la vena hemorroidal superior drena directamente al sistema porta, porque va a drenar a la mesentérica inferior. ¿Ok? Esta es la mesentérica inferior, vena, estamos hablando de venas. Entonces acá, la rectal superior, hemorroidal superior, drena acá. Y esta mesentérica inferior, como ustedes bien saben por anatomía, forma parte del sistema porte, que va al hígado. Entonces, si nosotros tuviéramos un paciente con cirrosis hepática, ¿no es cierto?, entonces ahí tenemos una gran dilatación o incurgitación de todo el sistema porta y por ende también de las venas hemorroidales superiores. ¿Ok? En cambio, las hemorroidales medias y las inferiores son tributarias del gran sistema de la cava, ¿no?, la cava inferior. Entonces, estas últimas, sobre todo la hemorroidal inferior, la vena hemorroidal inferior, es la que forma estos plexos, ¿no? Los plexos venosos, que como ya les mencioné, son acúmulo de vénulas y pequeñas arteriolas que, sustentados con fibra muscular lisa, van a adherirse pues a la víscera rectal. Entonces tenemos 2 ahí, 2 plexos. Cuando estos plexos se inflaman, vuelvo a repetir, y se infectan, se congestionan, se produce pues la enfermedad hemorroidal, ¿ya? Entonces es importante conocerlo. Entonces la enfermedad hemorroidal pues no solamente es la dilatación de las venas distales del recto, sino también constituye una patología que tiene una clínica específica. Pueden sangrar, pueden prolapsarse, pueden doler, etc. Entonces ya es un conjunto
de síntomas y signos, un síndrome llamado enfermedad hemorroidal. Entonces ahí tienen ustedes la imagen de los paquetes hemorroidales, en este caso, que protruyen a través del margen del ano. Son bien frecuentes, es la patología más frecuente, y se presenta a cualquier edad. No necesariamente tienen que ser adultos mayores, pero eso sí, la incidencia se incrementa conforme van aumentando los años. A partir de los 50 años, generalmente las personas ya tienen su grado de hemorroides. Es más frecuente en varones que en mujeres, y hay factores que predisponen a esta patología. A la cabeza, este factor es fundamental siempre combatirlo en todos los pacientes que presentan patologías sanorectales, porque no solamente es para las hemorroides, es para todas las patologías. El estreñimiento, ¿no?, que generalmente es crónico, ¿no? Hay gente pues que no hace deposición una semana, 10 días, ¿no? Entonces eso ocasiona pues un factor importante para la producción de la patología hemorroidal. El factor hereditario también podría ser, pero no es tan frecuente, digamos, en nuestro medio. Esto también es frecuente en nuestro medio, la posición cuando uno trabaja todo el día parado, ¿no? Hay gente que no se sienta en ningún momento, trabaja todo el día parado, entonces la posición erecta contribuye pues a la patología hemorroidal. Diarreas crónicas también, o el incremento general de la presión intraabdominal, cualquiera que sea la razón. Las hemorroides las vamos a dividir en dos, hemorroides internas y hemorroides externas, en relación a ¿qué? Al canal anal. Acuérdense que en el canal anal les mostré en la parte anatómica que presentaba doble revestimiento. Voy a volver a presentar acá. Ahí está. Miren aquí, esto es canal anal. Tiene revestimiento mucoso, tiene revestimiento cutáneo. Justo el límite entre ambos revestimientos es una línea, ¿no?, que se llama la línea pectínea. Esa línea pectínea es la que delimita el origen de las patologías hemorroidales internas o externas. Por encima de esta línea vamos a tener hemorroides internas, por debajo hemorroides externas. Entonces las hemorroides internas son patologías que no vamos a ver, ¿no?, normalmente cuando se le pide al paciente que puje o que tosa, ¿no? Son hemorroides suprapectíneas, o sea que están encima de la línea pectínea, ¿no? Y encima de la línea pectínea hemos visto que hay mucosa, y la mucosa recibe inervación neurovegetativa, no recibe inervación somática, por lo tanto duelen poco. Además de eso, protruyen, se originan en el plexo submucoso, o sea, el plexo venoso hemorroidal interno, que es submucoso, debajo de la mucosa, y drenan al sistema porta. En cambio, las hemorroides externas, las más bajas, estas de acá, ¿no?, son aquellas infrapectíneas, obviamente, pero acá el revestimiento ya no es mucoso, acá el revestimiento es cutáneo, por lo tanto la inervación es somática, acá sí duele. O sea, la producción de esta patología hemorroidal externa sí duele. Cuando reciban ustedes un paciente que le dice: doctor, no aguanta el dolor y tengo un bulto que me sale por el ano, ya pues estamos pensando que es una hemorroides externa. ¿Ok? Ahí tienen las dos, hemorroides internas, hemorroides externas. Normalmente, adelante, la presentación de los paquetes hemorroidales son del lado derecho con más frecuencia, ¿no? Si nosotros vemos este gráfico, este es el margen del ano, ¿ven? Entonces, hacia el lado derecho del margen anal vamos a tener la cara posterior y la cara anterior. Por ahí emergen los paquetes hemorroidales con mayor frecuencia. En el lado izquierdo son laterales, básicamente. De los otros lados no hay. No hay, por ejemplo, hemorroides que emerjan por la línea media anterior ni por la línea media posterior. Eso es raro, rarísimo, eso no se ve. Normalmente salen por estas zonas o regiones del margen del ano. Para el diagnóstico de la patología
que estamos tratando, es importante siempre, como para cualquier enfermedad, una buena historia clínica. ¿Okay? Hay que hacer una buena historia clínica, hay que ver la sintomatología y la signología que presenta el paciente, y por supuesto al examen clínico la ectoscopía juega un papel importante. Hay veces en que cuando se le va a hacer el examen del recto, el paciente está en posición genopectoral y se le pide al paciente que puje y sale ya la hemorroides. Con eso suficiente, se ha hecho el diagnóstico. Eso se llama ectoscopía. ¿Okay? Por eso se llama el examen clínico, la proctoscopía. Luego viene, si en caso no se evidencia y se sospecha de patología hemorroidal, podemos recurrir a la endoscopía, a la rectosigmoidoscopía, en fin, o tal vez a placas contrastadas. Entonces esa es la inspección. En el caso también de que haya presencia de bulto, es importante hacer el tacto rectal, ¿no? El tacto rectal no solamente me va a dar datos de masa o de paquetes hemorroidales, sino también de la tonicidad del esfínter. Es importante ver cómo está el tono muscular del esfínter voluntario, sobre todo el esfínter externo. Sobre la sintomatología, podemos decir que la hemorroides interna son las que más sangran y las que más se prolapsan. Esas son las que más salen. En cambio, la externa, las que más duelen y las que más tumefactan. ¿Tumefactan qué significa? Que la zona perianal está inflamada, está flogótica, ¿okay? Está con aumento de temperatura. ¿Okay? Entonces, esa es la clínica más frecuente en el caso de esta patología. La clasificación de todas las hemorroides se puede graduar en 4 grados. El primer grado es una patología incipiente, son paquetes hemorroidales pequeñitos, pero que pueden sangrar. Puede haber un pequeño sangrado, sobre todo cuando el paciente hace la higiene de la región, y en el papel higiénico se puede evidenciar un poco de sangrado, rasgados, ¿no? Un rasgo de sangrado. En cambio, el grado 2, ya aparte del sangrado que puede haber, ya hay prolapso. Y es un prolapso cuando el paciente va al baño y va a hacer la deposición, se prolapsan, se salen las hemorroides, ¿no? Los paquetes hemorroidales. Pero cuando termina la deposición, solitos se regresan, o sea, son reductibles espontáneamente, ahí lo dice. Y el grado 3, también hay prolapso, pero ahí ya no se reducen espontáneamente. Entonces ahí el mismo paciente tiene que introducirlo con la mano, con el dedo, ¿no? Entonces hasta acá no hay complicación. Mientras el paciente lo reduzca, tranquilo, no pasa nada. Pero se asusta cuando ya es grado 4. ¿Y cuándo es grado 4? Cuando el bulto que sale ya no se puede meter. O sea, son irreductibles. O de lo contrario, comienza ya una sintomatología más aguda. Empieza a doler más, ¿no? O empieza a sangrar más. ¿Okay? Entonces acá el grado 4 sí es el grado más avanzado, en el cual el tratamiento tiene que ser también más agresivo. ¿Okay? Acá hay un paralelo entre el grado de prolapso y la sintomatología que presenta. Miren, en el primer grado ya hay sangrado, ¿no? Y en los demás ya hay prolapso, ¿no? El prolapso se presenta, inclusive en el grado 4 ya el dolor hasta la trombosis. O sea, que la trombosis, ¿qué significa? Que las venas que se encuentran en el paquete hemorroidal han coagulado la sangre. La sangre se ha endurecido ahí porque no circula. Entonces se forma como una masa, una morcilla, en otras palabras. Y eso duele, pues duele. Entonces obliga a la persona a ir a la emergencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí hay que drenar el trombo, ¿no? Hay que abrir el paquete hemorroidal, eso se llama trombectomía. Inmediatamente le pasa el dolor. El paciente se queda muy agradecido, ¿ya? Pero cuando no hay complicación, entonces el manejo terapéutico de esta patología puede ser médico. Tranquilamente un manejo conservador, sobre todo en los grados incipientes, grado 1, grado 2, ¿no? Dieta rica en fibra, ablandador de heces, como para evitar el estreñimiento, ¿cierto? O también podemos usar pues antiinflamatorios, antiinflamatorios tópicos. El famoso Cheriprox, ¿no han oído hablar ustedes? Una cremita, ¿no? Que tiene un poco de corticoide
y cuando se aplica en la región, pasa pues el dolor inmediatamente. Muy bueno, pero es paliativo nada más, es un manejo paliativo. Pero la hemorroides sigue ahí, ¿ok? Hasta la complicación. La complicación sí constituye una emergencia. La trombosis hemorroidal es una emergencia quirúrgica que hay que tratar. ¿Okay? Generalmente se presenta en grados avanzados, grado 4. ¿Okay? Normalmente, ¿qué se ve a la ectoscopía? Se ve una masa oscura, violácea, media negruzca, muy dolorosa y una zona muy sensible. Ahí no le puedes hacer el tacto rectal, porque el paciente te pega. ¿No? Entonces es imposible, duele demasiado. Entonces hay que bloquear, o sea, hay que infiltrarlo con anestésico. Puede ser local o también, dependiendo del paciente, si está en clínica lo pueden dormir, o si no una epidural simplemente, con eso es suficiente. ¿No? Entonces hay que tratar la trombosis. Ahí ya miren, por ejemplo acá, si ustedes no tratan esto, puede pasar dos cosas. Primero, que se drene solo el trombo, ¿no? Porque el paciente no viene a la emergencia, bueno, aguanta, pues, ¿no? Toma sus analgésicos, etcétera, se aplica su Cheripro, pero se drena solito, pero no se drena en forma total, se drena en forma parcial. O sea, queda parte de sangre coagulada dentro, lo cual constituye una secuela, y eso se llama plicoma. Eso se hace crónico, y ahí lo mantiene años de años. Pero si el paciente llega a la emergencia así, entonces inmediatamente hay que hacer el tratamiento quirúrgico, la trombectomía, es la emergencia. ¿Ok? Ahora, si tampoco no lo tratan y no se drena, entonces esto se infecta, pues, obviamente. Y si se infecta, puede causar pues un proceso de proctitis, o sea, es la inflamación de la zona anal. La proctitis puede degenerar obviamente en abscesos, etcétera, o fístulas, ¿no? Entonces ahí está, ¿ven? Lo que les estoy mencionando. Puede haber evacuación espontánea del coágulo, de lo contrario, no. Normalmente el tratamiento de la trombosis es quirúrgico, no hay que dar tratamiento conservador, ¿ya? Es lo más factible en estos casos. Ahí tienen más paquetes hemorroidales, ¿no? Sobre todo en el lado derecho, como ya les he mencionado, y es el plicoma, el que señala la flecha, hay un plicoma ahí se ve. ¿Y qué es el plicoma? Entonces una secuela de una trombosis hemorroidal mal drenada. Mal drenada. Tratamiento. Para los grados incipientes, grado 1, tratamiento casi es conservador, ¿no? A partir del grado 2 se utiliza esta técnica, la ligadura con banda elástica. Da buenos resultados, pero cuando se trata de paquetes hemorroidales no complicados y de grado 1 o grado 2, puede dar buenos resultados. Pero no recomiendo hacer este tratamiento en grado 4. Pues no, ahí sí. ¿Por qué? Porque va a recidivar, ¿no? Se va a complicar peor, etc. A partir del grado 3 ya interviene la cirugía, la hemorroidectomía. Ese es el tratamiento quirúrgico. Ahora, grado 4 también, obviamente, pero cuando hay trombosis, que es una complicación, hay dos tratamientos quirúrgicos. Ojo, porque no quiero que después me estén preguntando, porque la pregunta en el examen no fue un poco ambigua. Ya quiero ser bien claro. Miren, para la trombosis de los paquetes hemorroidales, o sea, la complicación, hay dos tratamientos quirúrgicos. Uno, la trombectomía, que acabo de decir, ¿no? Simplemente abrir el paquete hemorroidal, drenar el trombo y se acabó, nada más. El otro tratamiento quirúrgico es la hemorroidectomía, o sea, sacar todos los paquetes. ¿Está claro? Entonces, eso ya depende de quién, del cirujano y del paciente. Si el paciente viene y te dice, doctor, ya de una vez opéreme, por favor, ya no quiero saber nada con esto. Ya, entonces, hemorroidectomía. Ahí se saca todo. Trombo, todo sale. Todo sale. ¿Ok? En cambio, si el paciente, sí, doctor, pero todavía no lo pienso, no quiero que me opere porque tengo miedo, ya, pues entonces trombectomía. Eso se hace hasta en tópico. Trombectomía.
pero le calma pues el dolor, lo sacas de la emergencia, le soluciona su problema. ¿Ok? Entonces queda claro, ¿eh? Ahí tienen los tratamientos para las hemorroides. Entonces, hay tratamientos también en el mercado, no quirúrgicos como la escleroterapia, la fotocoagulación, pero no dan buenos resultados. El único tratamiento que puede dar buenos resultados, pero en hemorroides incipientes, es el tratamiento de la ligadura elástica, ¿ya? La ligadura con banda elástica, técnica de Barrón le llaman. Esto lo hace el endoscopista. Introduce este instrumento dentro del recto y, como ven, tiene en el extremo un espéculo pequeñito que permite dilatar el ano, ingresa a través de este espéculo con el instrumento y llega hasta el paquete hemorroidal, hasta el cuello del paquete hemorroidal, y ahí se dispara una ligadura y queda de esta manera, así. ¿Qué significa eso? Que lo estás desvascularizando. Ahí lo has ajustado, ya no tiene irrigación. Por lo tanto, el paquete hemorroidal se necrosa y sale con la evacuación. ¿Ok? Esa es la ligadura con banda elástica. Solamente grado 1, grado 2. Pero cuando aún así le han hecho tratamiento médico, endoscópico, no hay buenos resultados, entonces se impone la cirugía. Entonces, la cirugía tiene dos tipos de tratamiento: la técnica cerrada y la técnica abierta. La técnica cerrada, llamada de Ferguson, ¿no?, que consiste en dilatar el ano con el espéculo, realizar la tracción del paquete hemorroidal, como lo ven acá, y secar con la Metzenbaum la mucosa de esta manera hasta el cuello y ligar en su base el paquete hemorroidal, la ligadura y después el corte por encima, de tal manera que se saca el paquete hemorroidal y posteriormente esta técnica permite el cierre, la sutura de todos los paquetes. Como son tres suturas tienen acá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta técnica ha tenido mucha incidencia en ISOs, o sea, infecciones del sitio operatorio. Porque la zona, pues, evidentemente es contaminada, ¿no? Entonces se infectan, hay que abrir otra vez, se retiran los puntos, se absceda. Es un problema, sobre todo para el paciente, ¿no? Entonces, está en desuso. En la actualidad se está usando Milligan y Morgan, que es la misma, pero ya no se dejan suturadas las heridas, se dejan abiertas, para que cierren por segunda intención. Así queda, ¿ves? Como acá, igualito. Entonces, acá han estado los 3 paquetes hemorroidales, se deja abierta la herida, se hace la curación diaria, pero evidentemente eso tiene un inconveniente. ¿Cuál? La cicatrización demora. ¿Cuánto? 2 a 3 semanas. Y el paciente tiene que llevar una dieta estricta, no puede comer de todo, no puede comer ají, no puede comer ceviche, ni hablar, porque se irrita, se inflama más, etc. Entonces una dieta blanda, estrictamente blanda, ¿ok? No puede estreñirse de ninguna manera, ¿ah? Entonces, obviamente, esa es la incomodidad de esta técnica, pero al final cicatriza y cierra. Milligan y Morgan. Ahí está, miren cómo quedan las heridas abiertas, ¿eh?, para el cierre por segunda intención. Como la tecnología avanza, conforme avanza la ciencia, entonces en la actualidad se tiene un instrumento especializado que se llama la grapadora circular, que se está utilizando también en hemorroides y da muchos buenos resultados, sobre todo para el paciente. ¿Por qué? Porque no le causa mucho dolor. Entonces, la técnica de Longo es el originario de esta técnica, utiliza esta grapadora circular de tal manera que introduce un aparato, como vamos a ver. Ese es el canal anal con sus paquetes hemorroidales. Ahí está el aparato, ¿eh? Esta es la grapadora circular. Todo esto entra en el canal anal de esa manera y
este instrumento reseca y sutura, grapa. ¿Ok? De tal manera que después el procedimiento reseca y sutura. Tenemos que queda así. El canal anal, donde han estado los paquetes hemorroidales, ya están totalmente grapados, suturados. Se saca el instrumento y en el instrumento se ven todos los paquetes hemorroidales. Una buena técnica que se está usando con mucho éxito, sobre todo, ¿por qué? Porque al paciente no le causa dolor. Eso es importante, muy importante. Al paciente no quiere que le duela nada, y más sobre todo si es paciente clínica. Porque imagínense, pues, en clínica lo operan con Milligan y Mora para que cicatrice en 2 semanas, 3 semanas, no te paga, pues. ¿Y por qué le voy a pagar si me está doliendo? ¿No es cierto? Es lógico el reclamo del paciente. Si yo no quiero que me duela nada, doctor, nada. Así hay gente, ¿no? Nada. No quiero sentir absolutamente nada. Ya. Un grapador así. ¿Cuesta más? Cuesta, mucho más. Pero el paciente lo pide. ¿Ok? Entonces esa es la técnica del hombro. Y este es el tratamiento para la trombosis. Eso, como ya les mencioné, se hace hasta en tópico. Primero hay que infiltrar en uno, luego hay que traccionar el paquete trombosado, se abre el paquete como si fuera un absceso, se presiona, sale el trombo y ahí no queda el asunto. Hay que curetear el paquete, o sea, después de haber sacado toda la sangre coagulada del trombo, se curetea, se raspa, en otras palabras. ¿Ya? Entonces se curetea y se deja abierto para que cierre también por segunda inyección, pero el paciente ya le calmó el dolor, ¿no? Lo que estaba trombosado. Sí. ¿Hemorroidostomía es lo mismo que trombectomía? Hemorroidostomía. ¿Hemorroidostomía? Ajá, o sea, dejar abierta y el hemorroide. No es lo mismo. Entonces, En este caso estamos drenando el trombo. Claro, porque es trombosis y está dejándose la herida abierta. ¿El término de hemorroidostomía? No se usa. Ostomía implica una boca apertural, pero eso no se hace acá. ¿Ok? No hay. Este es el plicoma del cual les he hablado, que es una trombosis hemorroidal mal drenada. Así queda. Complicaciones del tratamiento quirúrgico pueden ser tempranas o pueden ser tardías. Dentro de las tempranas, la más frecuente es la retención urinaria, siempre. Los pacientes que son sometidos quirúrgicamente a hemorroidectomía, siempre queda una sensibilidad a nivel de la vejiga, la llamada vejiga neurogénica. Pero esto es temporal, son las 6 a 8 horas nada más. El paciente no puede orinar, pero después pasa. Adelante. Entonces, retención urinaria parcial, temporal, como quieran llamar. La hemorragia también, pero menos frecuente, el hematoma, ¿ya? La impactación también, ¿por qué? Porque el paciente tiene miedo a defecar por dolor, pues, ¿no? Si le han hecho una Milligan y Morgan, casi no defeca, peor. Por eso hay que someterlo a una dieta estricta, especial. En cambio, en las tardías puede haber, pues, los tricomas que ya les mencioné, las fisuras, ¿no? Las estenosis, también la incontinencia, muy poco frecuente, miren, hasta 0.5 a 3%, ¿no? Sobre todo, este tipo de complicación de incontinencia se da cuando uno ha drenado una trombosis hemorroidal. Cuando se hace el cureteo, muchas veces se lesiona el músculo. Se pasa, ¿no? Se pasa y lesionas el músculo y se queda incontinente. Entonces hay que evitar esa complicación. El otro grupo de patologías anorrectales son las inflamatorias o infecciosas. Acá tenemos a la cabeza, la más frecuente, los abscesos. Los abscesos pueden obedecer a 2 orígenes, origen inespecífico y origen específico. ¿Por qué se llama inespecífico? Porque generalmente se produce por el estreñimiento. ¿Qué pasa con el estreñimiento? Cuando uno no defeca una semana, ¿qué sucede con las heces? Se solidifican, se ponen duras. Y cuando uno ya quiere ir al baño, empieza a pujar, pero denodadamente, de tal manera que las heces duras al pasar por el canal anal traumatizan. ¿Se dan cuenta? Eso se llama
origen criptoglandular. ¿Por qué? Porque traumatiza la cripta de Morgani, que ya les mencioné, les he enseñado ahí en la anatomía, ¿ya? Eso es lo más frecuente que hay como origen del absceso. Lo menos frecuente es que se produzcan por cuerpos extraños dentro del recto, pacientes oncológicos sometidos a radioterapia y otras patologías que comprometen en forma sistémica el organismo. Tuberculosis, por ejemplo, puede ser, ¿no? Pero son los menos frecuentes. Entonces, los abscesos se clasifican en 4 tipos: los perianales, que son los más frecuentes; los isquiorrectales, que son los más peligrosos, ahora les digo por qué; los interefintéricos; y finalmente el supraelevador, que es el más raro. Lo mismo, ¿por qué se origina el absceso? Por el traumatismo de la cripta, lo que ya les he mencionado, ¿no? Ahí está. El perianal, el más frecuente es este. Este es el más frecuente. El isquiorrectal es este. ¿Dónde se ubica el isquiorrectal? En la fosa isquiorrectal, que ustedes conocen por anatomía. ¿Ok? Luego el interefintérico es este. Y finalmente el supraelevador, el más raro, es este, por encima del elevador del ano. Este es el isquiorrectal, el más peligroso. Ustedes saben que la fosa isquiorrectal tiene una gran capacidad. Es una tremenda cavidad llena de grasa, ¿okay?, que tenemos atrás. ¿Okay? Cuando esa zona se infecta con secreción purulenta, la secreción puede migrar a la otra fosa isquiorrectal, produciéndose lo que se llama el absceso en herradura. Y el absceso en herradura es una patología infecciosa que puede llevar a la sepsis al paciente. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que no se queja y se deja. Por ejemplo, yo recibí hace muchos años una empleada del hogar que la trajo su patrona. La patrona la trajo: tiene fiebre, doctor, no sé por qué. Y le pregunto, pues no, se le hace la anamnesis y todo. Me duele, doctor. ¿Qué te duele? Me duele atrás, ¿no? Pensando en otras cosas, ¿no? ¿Por qué la fiebre, no? Problema de garganta, pulmón, nada, todo abdomen bien, no hay signos peritoneales, qué raro. ¿Dónde te duele? Acá atrás, en la región glútea. A ver, vamos a ver un examen. La llevamos al tópico y vemos una gran tumefacción de las 2 regiones glúteas. Rojo, flogótico. A la presión, dolorosísimo. Ya, pues, ¿qué puedo pensar? Un absceso. Un absceso. Pero no me di con la sorpresa, ¿no? Yo pensaba simplemente un absceso perianal, ¿no? Lo podemos drenar y listo, pero no pensé que era un absceso. Cuando se abrió, se hizo la incisión, drenó medio balde de pus, y al hacer la exploración de la región, que era cerca de la fosa isquiorrectal, se vio la comunicación. O sea, los dedos entraban acá y se comunicaban con este lado también. Entonces, ahí recién me di cuenta de la gran capacidad que tiene la fosa isquiorrectal. Y obviamente alberga un gran volumen de secreción. Puede ser 1 litro. Imagínense, con 1 litro de pus atrás, y estar viviendo de esa manera, es terrible. Entonces el paciente tranquilamente en cualquier momento se choca. Choque séptico. Se presenta en gente joven. No hay mayor relación frecuente entre el hombre y la mujer. Hay factor predisponente, sí, los inmunosuprimidos, los pacientes oncológicos, los sidosos, los tuberculosos, ¿no? Los pacientes que generalmente hacen abscesos. ¿Cuál es la sintomatología que presenta un paciente con absceso? Dolor intenso, pulsátil. Ese paciente no se puede ni sentar, porque duele, menos hacer la deposición, ni hablar, ¿ya? Puede acompañarse de fiebre, calofríos, ¿no? Retención urinaria, etcétera, etcétera. Y lo importante para hacer diagnóstico es el examen ectoscópico. Ver la región flogótica, ¿no? Remitente, y sobre todo supurada cuando ya sea supurada. Miren, ahí tienen la imagen de un absceso perianal
cuando vean esto, pues ya no van a pensar en otra cosa, ¿no? Pues claro. Normalmente, los abscesos, sea perianal, isquiorrectal o cualquier tipo de abscesos, están constituidos por una flora múltiple. Hay positivos, negativos, anaerobios, etc. Pero el germen que más frecuentemente se encuentra es el bacteroides fragilis. Y eso ya está bien estudiado. Este germen, que es anaerobio, como ustedes saben, es el más frecuente germen que vamos a encontrar en cultivos de secreciones purulentas en los abscesos. Ayuda también cuando son abscesos altos, por ejemplo el supraelevador o interesfintérico, el tacto rectal, al diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del absceso? El tratamiento es el drenaje, pues, ¿no es cierto? Entonces se hace una incisión en la zona, en la piel, y se llega a la cavidad abscedada, se presiona y sale pues toda la secreción. Pero es importante saber que estas cavidades abscedadas son tabicadas. Son tabicadas, no es un solo hueco, son varios. Hay tabiques, está tabicado acá. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que meter un instrumento, como ven acá. ¿Para qué? Para romper los tabiques y hacer todo una sola cavidad. Porque si ustedes hacen la incisión, presionan nada más y meten el dedo, no van a romper nada, ningún tabique. Entonces el paciente recibe. Otra vez viene con otro absceso más, otra vez. Entonces no, pues eso no puede pasar. Entonces hay que realizar este procedimiento instrumentado que se llama debridación. Eso se llama debridar. El romper los tabiques se llama debridar. Pueden o no, generalmente sí, se deja un dreno. Hay que drenar y hay que irrigar la cavidad, hay que limpiar la cavidad. Como van a ver ahora, ¿ven? Ahí está saliendo la secreción purulenta. Después de hacer el corte, se drena. Se pueden usar los antibióticos locales o de lo contrario, hay que usar drenes. ¿Ya? Siempre, bueno, yo siempre acostumbro a dejar un dreno.